Estamos de vuelta aquí en Libre Sesión, luego de haber conversado con el intendente de la región, bueno, y se van sumando invitados, también panelistas, ¿verdad, Aldo? Bien interesante estuvo, encuentro yo, la conversación con el intendente, se llevó ahí algunos temas anotados, ¿verdad? Evidentemente no lo podéis saber todo, pero aquí nosotros hicimos una pequeña pauta de los temas que seguramente a usted también le interesa. Y vamos a seguir también en la misma línea de invitados y panelistas importantes en esta noche. Estimado, tiene usted un contertulio. Llegó de visita, después vamos a saludar, a presentar al otro invitado, gran invitado también, sí, pero llegó de visita un antiguo panelista que tenía este programa, de los que inició el programa, don Pepe Ulloa, el profesor Ulloa, tanto tiempo que no estaba por acá. Gracias, Sol y Aldo, un gusto estar en el Canal del Sur como siempre, pero soy parte del inventario. Y de repente aparece. Vine a cubrir la defensa de zona, como tú me decías, de nuestro amigo Tamayo, que está en la preciosa Estambul. Exactamente. ¿Qué está haciendo? Volver como un sultán. Disfrutando como un sultán, como un pachata allá en pachá. Estambul. Como un pachata. Viendo esa magia de patrimonio mundial. ¿Verdad? Bueno, nos va a traer seguramente algunas cositas, espero yo, el amigo Sultán Tamayo. ¿Qué les parece? Vamos a ver qué pasa con ese viaje. Bueno, le vamos a dar la bienvenida esta noche también al director del Hospital de Ancud, don Walter K. Puchur. ¿Lo dije bien? Sí, está bien ¿Cómo dicho. está, don Walter? Buenas noches. Muy buenas noches a todos, panelistas. En Libre Sesión. No, gustoso de estar una vez más por acá y poder conversar. Siempre disponible para la conversación y la información que muchas veces a la gente le importa y le interesa. Así es, tenemos hartos temas que conversar. Sí. Partamos un poco por algunas actividades que ustedes han tenido en el último tiempo. Están con el tema de la acreditación, cuenta pública también entiendo que han rendido. Sí, en efecto, quiero compartir con ustedes una felicidad que tenemos como hospital, que se nos ha notificado recientemente el 12 de abril que hemos sido acreditados. Proceso que estuvimos construyendo en el último año intensamente, que movilizó a todo el hospital, a todos los funcionarios, a todo el estamento de forma transversal. Y mucho más gustosos porque efectivamente acreditamos con un porcentaje altísimo, es el más alto de la provincia. Este es el hospital que tiene un porcentaje más alto en términos de lo que es acreditación. Por lo tanto, eso refleja el trabajo que hemos propuesto realizar y que hemos alcanzado con los distintos equipos. Ahora, si me permiten, exponer un poquito qué es lo que es la acreditación. Sí, ¿qué para significa? La acreditación significa que existe una ley que está establecida que todos los prestadores de salud deben estar acreditados y eso se acreditan ante la superintendencia. Pero evidentemente lo realizan entidades externas y nosotros evidentemente fuimos sometidos, a nosotros nos aplicaban 86 características que van en términos de lo que son los cuidados del paciente, procesos de seguridad, derechos y deberes, y de las 86 características aprobamos 74 características. Entonces eso nos tiene tremendamente contentos, pues fue un trabajo arduo, la gente se comprometió mucho, como les decía anteriormente, y eso habla también y le transmite a la gente que el hospital brinda servicios de calidad y seguridad. Eso es lo que se traduce finalmente, indistintamente que ahora también estamos habilitados formalmente para dar prestaciones GES, que es lo otro que se busca con esta normativa. En el mundo tanto público como privado, cualquier prestador que desee brindar prestaciones GES debe estar acreditado. Entonces, por eso era el doble desafío que nosotros tenemos para poder seguir brindando estas prestaciones que ya desde un tiempo a la fecha se brindan y que efectivamente sin haber acreditado hubiésemos visto medio complejizado la situación, pero lo logramos y de buena forma. El hospital está tranquilo, está contento. Reitero mi agradecimiento a todos los funcionarios. Todos los funcionarios colaboraron de una u otra forma, incluso hasta la empresa externa, porque ellos se someten, toda esa semana que estuvieron realizándose el proceso de acreditación, los fiscalizadores o la entidad finalmente va consultando a los referentes que son dueños de algunas características, como también en términos transversales a la gente, porque tiene que haber cosas de orden general que se debe manejar. De las 74, ¿cuáles no calificaron en esta acreditación? No sé, cámara hiperbárica. Es que más que por servicio, ¿sí? Son conceptos. ¿Ya? Por dar un ejemplo, hay una que se llama REG 1.4, que es lo que te establece que efectivamente tienes que tener una entrega de turno. Es decir, te pide 3 o 4 conceptos, va a depender, no siempre son lo mismo. Muchas veces te dice que debe existir un documento de carácter institucional, es decir, un protocolo,
que el protocolo debe contener algún indicador y ese indicador debe ser demostrable que ha sido medido en el tiempo. Te pedían 6 meses de mediciones. Y eso te decían valer en términos de puntos de verificación que se denominan. Los puntos de verificación van a ser las unidades clínicas, medicina, cirugía, urgencia, así distintos servicios, pabellones. Y ellos te dicen y te sacan un porcentaje. Y tienes que cumplir en cierto número o volumen. Es decir, una característica, en algunos casos cuando son de carácter obligatorio, que eran 28, te piden el 100% de cumplimiento, es decir, no puedes fallar en nada. Y algunas otras características son de carácter general, te piden 75, 50, y va a depender de los puntos de verificación y los tipos de documentos que te pedían. Y ahí, por ejemplo, se caen algunas que evidentemente no cumplieron un punto de verificación, por lo tanto no te entregan el valor a ti que te corresponde, y algunas quedaron, por ejemplo, teníamos que cumplir un 70, nos quedaron 69. Unas tenían que cumplir al 85 y llegamos al 82%. Así sucesivamente. Lo que nos tiene muy tranquilos de que pudo haber sido mejores resultados. Si nosotros nos entregaron un informe de 400 páginas, lo hemos ido analizando desde la fecha hasta ahora, y te das cuenta que muchas de las características que no aprobaron, que presentamos nosotros, eran susceptibles de haber sido aprobadas. Son sutilezas. Hay que considerar que estas personas aplican criterios también en algunos casos. Y esos criterios pueden tender a ser un poco lapidarios. Hay una característica que nos dolió demasiado, que se llama INS 2.1, que implicaba que el hospital debió haber hecho un simulacro. De hecho, ustedes a lo mejor lo presenciaron y fue noticia en su momento, el hospital hizo un simulacro. Pero esa característica decía que el simulacro, a criterio de la evaluadora, tendría que haber sido partícipe por todo el hospital. La característica no lo dice, pero ahí era su criterio. Entonces ella verificó en un punto y no había nadie participado. ¿Y solamente ustedes hicieron un simulacro de una parte? Sí, lo hacemos por sección, porque imagínense movilizar todo el hospital, evacuar todo el hospital también es una complejidad. Uno también procura resguardar la seguridad del paciente para ese tipo de situaciones. Y bueno, pasó ahora con el sanatorio de alemán en Concepción. Que ahí seguramente no hubo ningún protocolo y tuvieron que evacuar prácticamente. Es que eso es lo importante de la acreditación, que finalmente la acreditación se hace cargo de muchos elementos que dicen relación con la seguridad, y tal la seguridad de las instalaciones como la seguridad clínica. Entonces era lo importante decir que hoy día tenemos un hospital que está acreditado porque cumplimos el estándar mínimo. Por ejemplo, para los planes de evacuación, y todo el mundo sabe cuáles son las zonas de seguridad, cuáles son los líderes de evacuación, dónde tienen que permanecer y qué caso, quién da la orden, porque también a veces significa una coordinación. Es decir, cada líder de sector es el que puede indicar que procede una evacuación o no una evacuación. Entonces eso permite la acreditación y ordenando algunas cosas. Así que por ese contexto súper contento. Walter, y en relación a esa acreditación, porque la gente pregunta, que ve el programa el otro día va a preguntar, ¿qué significa para un paciente de ANCU? En la práctica. En la práctica, un paciente de a pie común y corriente que llega al hospital. Entiendo que se están haciendo mucho más prestaciones en el hospital de ANCU ahora de un tiempo a esta parte. En relación a operaciones, a todo tipo de intervenciones. ¿Hay muchas más especialidades? ¿O no tiene que ver con...? No tiene que ver con eso la acreditación. La acreditación tiene que ver más con la seguridad. Es decir, de las prestaciones que yo estoy haciendo, las personas tienen que estar más tranquilas que se están haciendo bajo un estándar de calidad. Porque ¿qué es lo que busca esto? Se establecen estándares mínimos. Porque cuando tú ingresas a un pabellón, significa que el paciente tuvo que haber pasado por un control de anestesia, que había un consentimiento informado. Todos esos procedimientos nosotros ya los empezamos a cumplir. Por lo tanto, la gente tiene que estar más tranquila y cuando se acerca al hospital ya está bajo un estándar de acreditación. Y eso, indirectamente, como les decía también, significa que hoy podemos brindar prestaciones GES. De no haber acreditado, no podríamos haber brindado prestaciones GES como, por ejemplo, cataratas, la intervención que estamos realizando, que es parte de la mayor producción que se realizó en 2017, y la colistectomía, que son una de las prestaciones más recurrentes en términos quirúrgicos. Entonces, hoy día ya no podemos brindar, y esta acreditación dura por 3 años. Y en 3 años más nos tenemos que presentar un proceso que se llama reacreditación. Y ahí quiero también ejemplificar. La acreditación es el estándar mínimo que se exige un 50% de cumplimiento. Nosotros obtuvimos el 86%. La reacreditación te exige un 75%. Nosotros obtuvimos el 86%. Por lo tanto, nos hace pensar de mantenernos de igual forma, debiéramos reacreditar. Pero ojo, porque yo lo que les digo a todos, tenemos que mantener el estándar. A veces alcanzar el logro es más fácil que mantener el logro. Y ahí los esfuerzos tienen que redoblarse. Y nosotros somos un poco ambiciosos, nosotros apostamos a hacer el mayor porcentaje de la provincia y ahora apostamos a que en el proceso siguiente vamos a tener el 100%. O si no, ¿En cuántos años más me dijiste que? 3 años.
casi va a estar listo el otro hospital. Casi va a estar listo el otro hospital. Esperemos que esté listo el hospital ya muy cercano a ello. Sí, por eso igual estamos conversando, pero ¿sabes qué? Yo quisiera antes, a propósito de lo que pasó con el sanatorio alemán, que fue la noticia en definitiva el fin de semana, y cómo también queda el descubierto en la prensa el tema de la seguridad que tenemos en los hospitales. Por ejemplo, ustedes tienen caldera, tienen la cámara hiperbárica, y frente a una situación de estas, por ejemplo, el cuidado del oxígeno, el cuidado del gas, ustedes trabajan con material altamente inflamable, y imagino que eso también está dentro de los estándares de seguridad. No sé cómo está eso, un poco para que la comunidad también... Hay una característica que todo se relaciona. Hay una característica de la acreditación que dice relación con las instalaciones, donde te dice y te pide que hayan planes preventivos y te exige que se hagan mantenciones preventivas. Por lo tanto, también la acreditación se hace un poco cargo de ese tipo de características. Y nosotros, claro, permanentemente estamos haciendo este tipo de revisiones, tratamos de prever cualquier falla. Estamos expuestos a riesgo. Pero, por ejemplo, cámara hiperbárica tiene unas mantenciones que se realizan una vez al año, donde se hace un chequeo completo, se detiene por un día, viene una empresa que es especializada, la que fabrica, sí, y nos da las recomendaciones, y nosotros ahí aplicamos todos los cambios que son sugeridos o no. Pero evidentemente uno trata de contener los riesgos, pero yo creo que los riesgos en un 100% no son controlables. Ahora, en el tema de las calderas, nosotros, una de las garantías podría decir que, aun cuando queremos estudiar el cambio, pero más por el lado de hospitales verdes, las tenemos a leña. Por lo tanto, ahí el grado de combustión es un poco distinto a lo que es gas. El gas fue el que en este caso generó todo este siniestro, que es lamentable. Pero por lo que yo también me he ido documentando, fue un accidente previsible, porque hicieron unos trabajos y esos pasaron rompieron una cañería, y eso generó lamentablemente el suceso que todos conocimos. Pero sí, nosotros hoy día procuramos, el hospital incrementó incluso su nivel de gasto en lo que son las mantenciones preventivas. En eso estamos trabajando actualmente, tratar de ir normalizando algunos procesos que digan relación con ellos por la seguridad. Tenemos algunos proyectos incluso de normalizar todo este tipo de calefacciones. Así, poco a poco sabemos que esto tiene su nivel de costo y tenemos que ir a hacerlo en términos graduales, porque tenemos que tener un hospital en equilibrio. Sí, claro. Bueno, entremos a lo que hablamos también con el intendente, porque ¿qué pasa con ya sabemos que el hospital de Ancud está, bueno, se le dio el visto bueno para su construcción, pero todavía nos queda pendiente qué pasa con los mejoramientos, el tema de acceso. Se lo preguntamos ahí al intendente respecto de los convenios. Te lo planteo, hay gente que nos ha dicho que es imposible, por ejemplo, acceder a esta ría porque el camino está en mal estado, ahora que llueve, que la empresa ha tirado material. Yo también esperaba en algún momento, a lo mejor usted también, que está en su casa, pensaba ya el hospital está andando, pero no se ve como movimiento en las calles, alrededor, el tema de la expropiación, algo que habíamos hablado también el año pasado. ¿Qué pasa con ese famoso convenio con platas aprobadas desde el municipio? Porque hay varios actores. Municipio, hay que recordar que el hospital tiene dos tipos de financiamiento. Uno que es MinSal, que es el grueso, digamos, del financiamiento, y también tiene aportes regionales. Y esos aportes regionales están comprometidos. Y esos aportes regionales son los que vienen a lo que son las obras de mitigación. Entonces, todo tiene su temporalidad. De hecho, yo creo que unos 3 o 4 meses lo único que vamos a ver como avance van a ser los movimientos de tierra. Por lo tanto, no se hace tan necesario que se inicie las obras complementarias que van a ser la urbanización, todo lo que son las conexiones. Lo que yo puedo transmitir que eso sí está considerado en las temporalidades. Sí, eso sabíamos. Por lo tanto, el inicio ese se va a dilatar un tanto en la medida que el proyecto vaya ejecutándose o vaya avanzando. Sí, porque igual nos parece importante el tema de, está puesto en un sector de una alta concurrencia de personas que viven. El tema del alcantarillado a mí me preocupa. Mira, lo que les puedo, de cómo se va. Lo que les puedo señalar es que está considerado. Sí, eso lo sabemos también. Eso está considerado, pero y son parte de los requisitos que se tenía para la aprobación de este tipo de proyectos. Muchas veces los proyectos de construcción de este tipo de establecimientos que son tan grandes son más costosos en términos de lo que son las obras complementarias o los permisos para las obras complementarias. Porque tienen que tener dimensiones las calles para transitar. Tienen que tener cierto tienen de doble vía, de retiro, y así sucesivamente. Por lo tanto, puede existir un cierto grado de ansiedad de ver cosas más avanzadas, pero van a ser 3 o 4 meses solamente de movimiento de tierra. Incluso puede ser un poco más de movimiento de tierra, porque con la condición climática acá, empieza todo el invierno,
de septiembre por ahí yo creo que se van a notar puros camiones entrando y saliendo, sacando tierra y máquinas trabajando. Sí, así que, no, insisto, lo importante es que tenemos adjudicación, que tenemos empresa y que, si mal no me equivoco, en la cuenta pública del Servicio de Salud se dijo que tenía un grado de avance del 0,6%. Walter, aquí tengo una pregunta de mi amigo Tamayo que me dijo que la hagamos en relación a los servicios que presta el hospital. Se aprobó hace poco en Chile la ley de interrupción del embarazo, ley de aborto que se conoce. Hay gente que ve el programa y que quiere preguntar, y me han hecho esa pregunta. ¿Qué pasa si alguien llega al hospital y pide practicarse una interrupción del embarazo? Bueno, primero que todo señalar que eso es una ley, por lo tanto todos nosotros las entidades públicas tenemos que dar cumplimiento. Y en lo que refiere al hospital está apto para brindar ese servicio, está mandatado, por lo tanto nosotros debemos cumplirlo. No tenemos, ¿Y no hay objeción de conciencia? No tenemos formalmente hasta la fecha ninguna objeción de conciencia, hay todo un procedimiento, un protocolo que nos ha llegado del ministerial, pero nadie ha hecho uso de ello. Así que, por lo tanto, nosotros podemos señalar que el hospital está en condiciones de atender ese tipo de procedimiento. Y también si que se lo derivaran por ley, recordemos que el primer caso que tuvimos en Chile fue derivado por el Tribunal, por ejemplo, de la Familia al Hospital de Castro, no se practicó, siempre quedó una nebulosa, luego eso terminó con la salida del director del Hospital de Castro y bueno, hace un tiempo atrás igual lo llamé para preguntarle si teníamos o no médicos no objetores de conciencia. Se ha creado también un poco de polémica en torno a eso, pero usted me señalaba que todavía nadie se lo ha manifestado. Si hoy día llegara o mañana un caso determinado por la justicia que hay que practicar un aborto a una menor de edad, entonces el Hospital de Ancud lo podría hacer, está en condiciones de hacerlo. Sí, porque lo que eso pasa es fue polémica en otras hay que hacer una distinción, que efectivamente, dependiendo de la magnitud y el nivel de complejidad también, lo más probable es que tenga que existir alguna derivación a centros más especializados, porque deben recordar que son 3 causales, y hay causales que tienen relación o vínculo con algún grado de complejidad con el bebé, con la mamá. Entonces, evidentemente nosotros podemos atender algunas causales, eso se tiene que evaluar en su momento si es pertinente o derivar donde corresponda. Pero hoy día está todo establecido y están todos los protocolos ya definidos a nivel ministerial y nosotros estamos aptos para poder trabajar en el punto. Eso no fue la respuesta que tuvimos a... No, ¿qué le pasa? Íbamos a tener... que eso nunca quedó ahí claro en el hospital de... El profe Ulloa se ríe aquí. Sí, se ríe. Después vamos a conversar de eso. Y otra pregunta, Walter, aprovechamos que está ahí como el intendente, lo estrujamos, ahora está el director del hospital. ¿Qué pasa cuando se construye, o cuando esté listo el hospital nuevo, gran hospital, un precioso edificio, y se supone que un gran prestador de servicios para toda la urgencia y la necesidad que tiene la comuna, con el otro hospital, con el edificio, ¿qué pasa ahí? No tengo certeza, no me atrevería a dar una respuesta categórica de lo que va a hacer. Lo que sí existe la intención de que siga brindando un servicio a la comunidad. Ya. Que lo que se manejaba en su momento, pero va a depender a la fecha que se tome una decisión, es que siga de alguna manera brindando servicio a lo mejor a la tercera edad o a salud mental. Lo que sí no se va a perder. Ya. Porque hoy día necesidades de salud hay muchas, por lo tanto ahí se tendrá que ponderar y tendrá que evaluarse, pero por lo menos siempre ha sido considerado como que siga contribuyendo a la comunidad en el contexto de la salud, ¿ya? Así que no tengo nada claro, no hay algo definido todavía, pero esas son las intencionalidades. No creo que lo transformen en un mall, lo vendan para un mall, no creo. No creo, porque insisto, hay mucha necesidad hoy día. Los adultos mayores, todas las tendencias hablan de que son una tasa creciente, por lo tanto hay servicios que no necesariamente solamente los dan los establecimientos de salud. Entonces yo creo que por algo ahí se puede surgir alguna iniciativa importante y se tendrá que buscar los financiamientos, porque hay que considerar también que se tiene que financiar este tipo de establecimientos. Así es. Don Walter, ¿usted no le preocupa que una empresa de las características de Besalco esté en este minuto en el territorio prácticamente ejecutando 3 proyectos de gran nivel? Besalco hoy día está con el hospital de Quellón, está con el hospital de Ancud y también está detenido en el famoso tema del bypass, que también lo conversamos con el intendente. Una empresa que tiene que tener un respaldo financiero, yo creo, de producción importante. A mí, no sé, que se las pueda... A mí a título personal me da tranquilidad. ¿Sí? Porque Besalco es una empresa enorme que tiene los respaldos y tiene los capitales suficientes. Entonces... Usted está
confía 100% que no importa que tenga, bueno, que tiene el bypass ahí con complicaciones esta empresa. Pero, si mal, a lo mejor puedo pecar de ignorante, pero el bypass no está detenido por ningún tipo de tema financiero, sino que porque efectivamente hay otros aspectos pero que... en algún momento va a tener que empezar a tener, ya empezar a trabajar y retomar esa pega que está detenida por un tema que no tiene nada que ver con Besalco, y de hecho son 3 proyectos que tiene acá, pero a nivel de país tiene montones de otros proyectos, carretera, que ha ejecutado. Por lo tanto, a mí me da tranquilidad cuando yo supe el nombre de la empresa. No, y yo creo que son proyectos que están a través de un consorcio también, no solamente Besalco. Tiene que haber capitales extranjeros también trabajando. O sea, digo yo, como para empezar 3 proyectos potentes en Chiloé. No, si lo que uno tiene que estar preocupado, digamos, que el proyecto se desarrolle en los tiempos. Porque generalmente con los hospitales y con algún tipo de construcción pasa algo que los plazos no se cumplen, o los plazos se dilatan mucho más de lo normal que se debería. El periodo de construcción son 1000 días, 1100 días. 1095 días está establecido por contrato. Deberían ser 3 años. Pero hagamos la siguiente reflexión. Cuando uno decide, por ejemplo, los que lo han hecho, construir algo, no hablemos de la casa, sino que una ampliación de la casa, y uno hace la primera proyección 30 días, y se empieza al día 3 a enfrentar ciertas vicisitudes que no estaban consideradas, y que inclusive dicen ya, desde las climáticas hasta, no sé, hasta un cambio de idea de la ubicación de alguna puerta, algo, y te hace cambiar. Por lo tanto, un hospital que tiene un alto nivel de complejidad en lo técnico, en todo, se puede enfrentar a algunas situaciones. Pero también hay proyectos que yo diría que hay márgenes aceptables de retraso. Claro, porque después de cuando se construye también hay que recordar que nosotros tenemos que gestionar todo lo que son las autorizaciones sanitarias, se tienen que validar, entonces hay bastantes plazos. Pero yo creo que, siempre lo he dicho, tenemos que ser optimistas pero cautos. Y eso significa estar pendiente del desarrollo del proyecto y estar alerta cuando exista alguna vicisitud para poder atenderla o poder trabajar. ¿Y ya tiene inspector técnico para la obra? Sí, eso por contrato sale inmediatamente. El Servicio de Salud contrató un equipo de inspección técnica que está compuesto por 4 o 5 profesionales, si no me equivoco, que están dedicados única y exclusivamente a la fiscalización de esa obra. ¿Y ustedes también son la contraparte igual a ellos, ¿no? Lo que pasa es que ese es el equipo técnico del Servicio de Salud el que hace la contraparte. No nosotros como hospitales recibimos la información, hacemos partícipes de las reuniones para ver los avances, pero ellos son peritos expertos que tienen que hacer ese seguimiento. Con este ejemplo que usted dio, por ejemplo, ¿con qué problemas nos podríamos encontrar en la construcción del hospital? Algo que puede ser real, o sea, me refiero a que algo que se va a considerar dentro del proyecto, independiente de las condiciones climáticas, que llueva mucho este año, que no se puede avanzar, no sé, pero tampoco sabemos cómo viene el invierno. Pero hay alguna proyección de si sabes que es probable que aquí tengamos algún problema en el desarrollo del proyecto. Bueno, nosotros cuando se hace la planificación del proyecto se consideran esos lapsos de tiempo dentro de los mismos días, y de los 1095 días hay unos gaps que tiene entre uno y otro. Ahora, lo que pasa es que adicionalmente pudieran existir algunos lapsos que pudiera tener la empresa que no se hayan considerado. Pero sería especular en estos momentos cuáles pudieran ser. Me imagino, supongamos de que tuviéramos un problema de suministro de materiales, por decir algo. Porque van a ser unos altos demandadores respecto de lo que es el concreto, todo eso, y que no le funcione la cadena logística. Todas estas empresas funcionan mucho tercerizando. Es decir, ellos no son directamente, no son los que construyen, sino que a través de subcontrataciones que están. O sea, podríamos también hablar de mano de obra contratada aquí en el Hay muchas. Todos los camiones no son de Besalco. Besalco no tiene camiones, Besalco no trabaja. Y también mano de obra para trabajar. Mucha mano de obra va a contratar porque van a hacer, como dice Walter, subcontratos. Si el único problema que tiene el hospital que se ve de aquí a corto plazo son los accesos. El lugar donde uno llega al hospital propiamente tal, al edificio que se está construyendo, la vía de evacuación es mínima, la vía de acceso es mínima, el camino hacia la salida sur, digamos, que sería hacia Caracoles, un camino de ripio, de curva. Eso se va a terminar, pero eso se va a hacer de buena forma, pero ese sería el problema que tú manifiestas, Sole, que podría... que tenga que pasar, como dice Walter, un día 14 camiones para allá y 14, no da, porque el espacio físico es malo, es incómodo, es estrecho y además es un camino de ripio que se va a romper. Entonces, esos son
por lo mismo están desarrollados y están diseñados los proyectos para desarrollar, que son complementarios de mitigación alrededor, pues una avenida tiene que ser. Sí, bueno, en todo caso el intendente dijo que igual iba a revisar el convenio de todo para ver cómo está. Sí, y porque perdón, que no aparezca un yacimiento arqueológico como en el bypass. Por ejemplo, ¿Y podríamos encontrarnos con algo? Puede ocurrir. Claro. Ahí pueden haber restos de lo que fue la batalla de Bellavista. El ejército chilote se fue replegando en toda esa zona. No, pues si se siguen más acá van a encontrar resto del cementerio, como uno está al ladito, entonces... O debajo de la comisaría de carabineros, claro, en la casa del gobernador. No van a avanzar tanto. Ese tipo de situaciones que no le dé ideas, profe, yo, usted sabe. Me quedo callado mejor. Estamos especulando de posibles eso es complejo. Es un escenario muy complejo. Tiene razón el profe yo lo que dice. Es un escenario muy complejo porque hoy día la ley lo establece y se resguarda, y hasta que no se sancione no se puede reiniciar obra. Y lo que decía, perdón, director, respecto al edificio histórico, yo igual le daría, a pesar de que tiene remodelaciones, ahí hay un edificio patrimonial también en algunas áreas del hospital, edificio que se ocupó la CAL 50. Interesante, una participación muy importante de la antigua orden de la Inmaculada Concepción, las monjitas que atendían allí, hicieron un trabajo pionero muy valioso desde el punto de vista patrimonial, no solo religioso. Así que también hay unos sesgos, unos espacios patrimoniales muy interesantes en ese edificio, aunque fue remodelado posteriormente, pero es muy interesante. Pero por ejemplo, la capilla que está la gruta, ahí, sí, la gruta es un sector. Desde el punto de vista religioso, patrimonial, digámoslo, hay espacios interesantes de resguardar. Un poco lo que ocurrió con Carabineros. Yo confío que efectivamente eso no se va a perder, va a tener un uso y ojalá que sea el uso más adecuado y el que sea más beneficioso para la comunidad. Bueno, eso es lo ¿tenía importante. conocimiento de la presencia de la Sí. De la Inmaculada? Ellas hicieron una gran una obra muy piadosa, monjitas que daban de enfermera y no solamente un consuelo. Y no estuvieron cristiano. hasta el año 80. Sí, estuvieron muy activas, incluso había monjitas mayores que cumplían siguiendo su rol. No fue hace tanto tiempo, digamos, que ellas dejaron. Década del 80. Sí. Así que, y también comentarles un poco que recientemente, el martes pasado, tuvimos la cuenta pública, que también yo creo que son hitos que estábamos tratando de ir cumpliendo cada vez más, en el sentido de que dar a conocer los resultados a la comunidad. Es importante que sepan en qué está el hospital, estamos haciéndola cada vez más participativa, tenemos un plan también de salir como hospital e ir a las juntas de vecinos, con nuestro consejo consultivo hemos planteado ese desafío, de acercar el hospital a la comunidad, porque ¿qué es lo que hemos percibido? Que muchas veces hay una visión o hay una percepción del hospital que puede ser equívoca o no comprendida. Y qué mejor forma de derribar ese tipo de cosas que llevando la información o también recogiendo las necesidades o las visiones que puedan tener las personas. Y nuestra cuenta pública fue bastante auspiciosa en el sentido de que la producción se aumentó en términos generales en el hospital. Aumentamos el número de consultas, aumentamos el número de intervenciones quirúrgicas, todos a una tasa importante. Las actividades de kinésica, las actividades dentales, porque hemos tenido incorporación de nuevos profesionales. Entonces eso ha permitido que también el hospital produzca más. Y eso la comunidad lo puede percibir de dos maneras, una en términos positivos y en términos negativos. ¿Por qué? Positivos porque, claro, porque estamos respondiendo más rápido a las necesidades, y en términos negativos porque finalmente a veces eso altera un poco la calidad de atención en términos de que están más aglomerados. Es decir, nuestros policlínicos son pequeños, entonces si vamos a atender más consultas significa que concurre más gente a la vez. Pero de todas maneras siempre nuestro desafío es aumentar, como lo decíamos veces anteriores, de 35 a 56 médicos que tenemos. Hoy día eso nos mantiene contentos, es decir, de 1.200 saltamos a 1.500 intervenciones quirúrgicas que realizamos. También nos embarcamos en procedimientos y en operativos. Tuvimos 2 operativos ACRUX, el ACRUX general que se realizó en la provincia, después tuvimos un ACRUX que fue específicamente para niños, para patologías de otorrino. Después tuvimos operativo de fístula, que nosotros dimos la solución a la isla, no tan solo a Ancud, operándolo a los que requerían estos pacientes la instalación de fístula para sus diálisis. Entonces, y eso, Walter, de lo de diálisis, habíamos conversado el año pasado, que se iba a tratar de implementar un tercer turno, porque hay mucha gente de Ancud que tiene que viajar a Castro o viajar a Puerto Montt a dializarse. ¿Existe la posibilidad, se va a llevar adelante ese proyecto? El proyecto nosotros lo planteamos en su momento, lo trabajamos con el servicio, con la comunidad. A nosotros nos representan permanentemente este tema.
De hecho lo manejamos y lo trabajamos conjuntamente incluso con el municipio. El municipio también está muy interesado y está muy abocado de cómo resolver esta problemática. Ellos se involucran mucho con la comunidad también. Tenemos muy buenas relaciones con la Corporación de Salud. Y se generó este proyecto, este requerimiento y se envió al Ministerio de Salud. Entendemos que como estamos en un proceso, que esas son iniciativas que se tienen que revisar y en esa etapa deben estar. De cosas que se comprometieron para este nuevo periodo se tienen que validar. Sí, es algo que de la preocupación, yo recuerdo que hace unos días atrás vinieron prácticamente todos los parlamentarios y gobierno regional, había un dirigente, yo no hablé con él, pero vi una nota que iba a salir en algún momento de prensa donde ellos pedían este tercer turno. Yo no conversé con ellos. Lo que pasa es que habían pacientes y lo conversamos en alguna oportunidad en donde decían que la capacidad del hospital está siempre y cuando se crea un tercer turno. Faltaban los recursos para implementar ese tercer turno. Ustedes ya un poco deben manejarlo, pero para explicarlo a quien no pueda, evidentemente nosotros tenemos sillones de diálisis. Eso habla de cupos. Un paciente requiere día por medio más o menos sus sesiones. Por lo tanto, el número de sillones por 2 turnos te da un cierto número. Y el tercer turno, cada turno, tiene enfermeras y técnicos paramédicos. Entonces, un tercer turno debe ser cubierto por personal adicional, sí o sí, porque nuestros funcionarios ya están trabajando las 9-10 horas que nos demanda los 2 turnos. Entonces, cuando se hizo el análisis de la factibilidad, más que tener más máquinas, más que tener otro espacio, se necesita más personal, porque con las mismas máquinas, en una tercera sesión podríamos abordar los pacientes que están hoy día siendo derivados a otros lugares. Y eso solamente, claro, lo que dices tú, los sillones están, el espacio físico está, faltan los recursos para contratar al profesional que estaría a cargo de ese turno extra. Exacto. Se lo hemos pedido al intendente, como estuvo acá. ¿Lo podíamos pedir al intendente? Yo creo que están todas las autoridades como comprometidas y estos creo que están todas en sintonía. Yo la verdad, creo que es una cosa de tiempo. Por lo menos el convencimiento y el deseo de todos es que esto se pueda implementar. ¿Y de cuánto dinero estamos hablando? ¿De cuánto es la inversión ahí para contar con eso? O sea, con el diputado que nos agregaron para este distrito estaba de más. Bueno, podemos sacar también dinero de otros lugares. También podemos empezar a juntar la chaucha ahí, pero ¿de cuánto estamos hablando así como para hacer una proyección? Lo que pasa es que, estamos hablando, yo me atrevería, no tengo la certeza, no me gustaría dar un número sin tener la plena certeza, pero estamos hablando de unos 45 millones anuales más en términos de personal. ¿Eso mensuales? Son como 3,8 millones. Mensuales, más o menos. 3.800.000, 4 millones. La plata, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que entender también que no es tan solo plata, porque cuando estamos hablando de contrataciones significa que legalmente yo tengo que tener como la resolución para poder contratar. Finalmente no es tan solo un financiamiento directo. Claro, también. Se maneja por subtítulos, subtítulo 21, subtítulo 22, entonces hay ciertas complejidades que se tienen que dar. Pero a lo mejor sí podríamos contar este año con ese tercer turno. Esperemos que sí. Como digo, estamos todos comprometidos en el trabajo de ellos, así que esperemos de que sí. Llueve, intensamente hasta ahora mientras hacemos el programa. Pero yo creo que los recursos se pueden conseguir, Yo creo que sí, es una cosa de voluntad, antes lo que dices tú, claro. Hace una gestión, ha desarrollado la certificación del hospital, se ha ido creciendo con el hospital, se ha ido teniendo muchas más intervenciones quirúrgicas. Yo creo que esas son cosas de voluntad política de la autoridad, no de acá de ustedes, al contrario. O sea, ustedes tienen detectado cuál es el problema, el diagnóstico lo tienen, digamos, valga la redundancia en el hospital. Pero lo que pasa es que igual a mí me gusta que la comunidad esté informada en el sentido que dentro, volviendo un poquito a lo que es la cuenta pública, dentro de los números que se dan, hay unos números que son estadísticos, pero también hay números financieros. El hospital, desde cuando yo llego a cuando están hoy, ha crecido en 2.800 millones de pesos. Eso también es mucho dinero. Eso es presupuesto anual. En presupuesto anual. El año pasado, toda nuestra actividad, por ejemplo, para hacer más cirugía tenemos que tener más insumos, tenemos que tener más personal que se contrató. Entonces eso tiene un costo. Entonces hay que entender que el financiamiento tiene que ir siendo gradual y las iniciativas tienen que estar un poco financiadas. Para este año nosotros acabamos de obtener, y se agradece al gobierno regional, equipamiento. Hay una renovación de equipamiento, pero también nos tenemos que preocupar de qué es lo que estamos haciendo. Vamos a obtener una torre laparoscópica nueva, ya nos llegó el decreto a través de dineros regionales, nos llegó para la compra de un arco en C que nos permite operar dentro del pabellón y con mayor seguridad.
nos van a llegar camas eléctricas, entonces uno tiene que ir viendo y ordenando para las priorizaciones de las necesidades. Pero sí, yo creo que ha habido conciencia, a la provincia le han llegado recursos, por lo tanto hay que seguir trabajando para ello. Pero el aumento de un 20% de nuestro presupuesto de un año a otro igual es importante. Y lo más importante es que se tiene que reflejar en producción. Hay esperanza para los amigos entonces que ven, que tienen que viajar a Castro. Mi amigo Nelson Barría, por ejemplo, tiene que viajar a Castro a veces porque la diálisis no pero le da más. Pero hay esperanza porque nos cuentas y sería muy importante contar con eso. Sí, yo creo que el convencimiento es transversal. Es decir, como les decía, la otra vez el alcalde también me preguntaba y él estaba muy interesado de que esto prosperara y me decía qué podemos hacer. Y él tuvo conversaciones con el Servicio de Salud en su momento, también lo representó. ¿El municipio podría aportar, por ejemplo? Lo que pasa es que el municipio ya aporta. Para que no sepan, el municipio financia los traslados. Y tanto los traslados a Castro como también financia y colabora. ¿Podría apoyar un poco más? No lo sé, va a depender un poco de su gestión, de su administración, pero yo creo que hemos ido entendiendo conjuntamente que es un trabajo colaborativo desde lo que es la atención primaria y de lo que les corresponde la atención secundaria. Sí, pero por ejemplo hay una atención primaria cuando uno ve que la Corporación Municipal de Salud y Educación tiene profesionales que también lo contratan porque es el servicio de salud primario, y de ahí puede pasar un grupo de profesionales a trabajar en el hospital en ese turno, podría llegar un convenio, podría haber un acuerdo o una asociación estratégica entre la corporación municipal y el hospital. Es que no lo sé. Se evitan el traslado, no sé. No lo sé, no lo tengo claramente establecido porque siempre yo me cuestiono, ¿es bueno desvestir a un santo para vestir al otro? Porque si yo saco algo de la corporación y lo traslado al hospital, significa que dejo de hacer algo de atención primaria. Y una de las cosas que tenemos que fortalecer es la atención primaria. Claramente. Que evidentemente ellos tienen que brindar mayor servicio, entonces puede que los análisis nos den, pero habría que conversarlo. Y no me cierro nada, pero yo el primer análisis que pero hago siempre optimizando el recurso. Yo también soy de los que creo que no hay que desvestir un santo para vestir a otro, pero siempre hay un recurso y el recurso es limitado. Y cuando el recurso es limitado hay que optimizarlo en la mejor medida, en la mejor forma, y creo que si la corporación dice nosotros tenemos destinado tanta cantidad de recursos al traslado de pacientes, busquemos esa misma cantidad de recursos y destinémosla a lo mejor a contratar a una persona que pueda trabajar acá y no evitamos otro, y optimizamos ese recurso que va a ser la misma cantidad de dinero. Estoy pensando en voz alta, no representa a nadie alto como siempre lo he dicho, pero creo la idea, claro, puede ser. No, yo creo que siempre uno tiene que recoger toda la idea y analizarla y después descartarla. Uno no puede descartar nunca nada de plano. Si uno no tiene los antecedentes suficientes, no puede decirlo. Bueno, interesante, nos queda poco tiempo, pero también queremos, porque estoy viendo unos libros interesantes aquí del estimado, ese libro de Quintanilla, no me digas que son las cartas de Antonio de Quintanilla, ¿verdad? Sí, retomamos la excelente costumbre del Sultán Tamayo de mostrar libros, sobre todo editados en Chiloé. Y esta es una joyita que editó Ediciones 120, con 3 muy buenos historiadores que están radicados jóvenes, en Castro particularmente, aunque uno de ellos ya partió para Antofagasta. Sí, Alejandro Orellana, Ignacio Ibáñez y Gonzalo Aravena, que trabajan en la biblioteca y el Museo de Castro. Y este es un trabajo precioso que hicieron ellos en el Perú, porque no olvidemos que en el periodo que estamos hablando, el último gobernador español de Chiloé, don Antonio de Quintanilla, Chiloé pertenecía al virreinato del Perú, no a Chile. Y toda la correspondencia oficial de la gobernación de Chiloé se enviaba directamente a Lima. Entonces ellos fueron y encontraron unas cartas muy interesantes en el periodo que llamamos de la Guerra de Anexión, de 1813 a 1826, donde da cuenta de la condición de la provincia en ese momento. Así que para historiadores y no historiadores es un libro precioso porque nos vuelve a esa guerra increíble que los chilotes dieron el año 26, las cartas del gobernador Quintanilla. También del profesor Felipe Montiel, un cuadernillo didáctico que él complementa con un trabajo audiovisual que hizo, que se llamaba Los Viajeros de la Patagonia. Este es un cuadernillo para trabajar en aula. Está editado con muy buenas fotos, documentos de época, pero para trabajar en la escuela, que se complementa con el video documental que hizo el profesor Montiel de Los Viajeros de la Patagonia. Y este está recién salido del horno también, como diría Tamayo. Es un video que va a ser primicia primiciosa en Canal del Sur. Este fin de semana se va a dar en nuestro canal y son los 450 años de la presencia franciscana en Chiloé.
Por ahí ellos, imagínate la cantidad de años del proceso misional en Chiloé, pero habían sido, comillas, opacados por la acción jesuita en el archipiélago, que ellos fueron los creadores, los jesuitas, de la misión circular, y como que los franciscanos quedaron en segundo plano. Y no tan en segundo plano, porque una de las obras de franciscanos que mantiene viva la tradición de la religiosidad popular en Chiloé es el Nazareno de Caguach. Bueno, además que son custodios, podemos decirlo así, de la iglesia patrimonial de Castro. Así es, que es, sin lugar a duda, el símbolo más importante de la presencia franciscana en Chiloé, aunque el arquitecto fue italiano. Pero es notable por el trabajo audiovisual, precisamente encabezados por el profesor Montiel, Felipe Montiel y Alejandro Orellana, con Audiovisuales Chiloé, porque hicieron un trabajo precioso, de muy buena tecnología, muy didáctico, sobre el Nazareno de Caguach, que es lo más vivo, lo más vigente y lo más rico que se tiene en la religiosidad popular de Chiloé. Así que lo vamos a presentar, y este fin de semana en Canal del Sur, 450 años en la presencia. Nos va a ver a nosotros y después va a poder ver el documental. Así es. Bueno, llegando a nuestro fin de esta conversación aquí, de verdad que le agradezco también al director que tenga la disponibilidad de conversar con nosotros aquí para responder todas las preguntas, comentar todas las especulaciones, teorías de la conspiración que uno tiene. Estamos ahí, al pendiente. Así que se agradece también, don Walter, y ojalá que pueda retornar en otro momento aquí a este espacio. Como le he dicho, no, muchas gracias a ustedes por la invitación y encantado. Insisto que siempre dar la información de primera fuente es lo mejor. Así se elimina cualquier especulación. No, y siempre un gusto estar con ustedes, son muy amenos, así que... Qué bueno. Está bien. Gracias también por estar acá. Don Pepe Ulloa. Muchas gracias, Sol, y como siempre en el canal, yo soy ya del inventario junto con Aldo, y cada vez que haya que suplir en la zona Tamayo, perdón, el Sultán Tamayo, aquí estaré. Ahora. Y despedirme con un saludo muy fraterno, muy especial, porque está pasando, ahora que hablamos de salud, un momento difícil en su salud física, nuestro querido amigo y gran fotógrafo patrimonial Rodrigo Geno Muñoz. Así que todos los amigos ancubitanos estamos haciendo fuerza por él, apoyándolo. Así que, Genito, fuerza nomás para adelante, que usted es uno de los seres humanos imprescindibles. Así que fuerza, mi amigo, que estamos todos con usted. Bien. Gracias. Donald, sí, me quiero sumar a lo que dijo Pepe de nuestro gran amigo Geno Muñoz. Toda la fuerza para él, y que va a salir de esta, yo creo, sin problema. Antes de irnos también un saludo, me encontré con un amigo, don Segundo, más conocido como Peca, que vive ahí en Pudeta a propósito de... En Pudeta Bajo, Pudeta Medio. Sí, Pudeta Medio, que es jubilado de higiene ambiental. Sí. Hace un tiempo atrás le robaron su auto, hablando de seguridad, por eso le dijimos al intendente, le robaron su auto, que el auto le servía para llevar a su señor al hospital, hacer su trámite, y lo encontraron como a los 3 días con el motor fundido ahí, y nadie le responde. ¿Qué pasan esas cosas? No sé, el hombre quería manifestar su descontento, y que cuando vio el programa y hablamos de seguridad, él, claro, decía eso, que hacer daño por hacer daño, y que nadie le pone el cascabel al gato, y que no hay forma de hacer justicia. Y nuestro saludo para él también. Felicitaciones a Walter por la gestión en el hospital. Un abrazo cariñoso, nos vemos la próxima semana. Así es, bueno, despedimos esta edición de Libre Sesión con tremendos invitados, ya lo dijimos al principio de este programa. Nuestro saludo a los vecinos ancubitanos, especialmente también a Geno Muñoz, al vecino también aquí, Peca, más conocido, exfuncionario, y todos los funcionarios del hospital de Ancú, que seguramente, porque vamos a pasar el dato, que va a estar aquí el director, así que para que estén atentos este fin de semana. Gracias por eso, y nos vemos la próxima semana aquí en Libre Sesión.